Caminando en la oscuridad. Bienvenidos a su podcast Caminando en la oscuridad. Este es el episodio 100 de Caminando en la oscuridad. Y esto es gracias a todos ustedes que nos escuchan y que se han suscrito. Hoy 2 historias más que compartiremos con ustedes. Muchas gracias por su preferencia en YouTube y en Spotify. Si no te has suscrito, la verdad no sé qué estás esperando. Les recordamos que existe nuestro libro con 20 historias de terror, La Última Vela, disponible ya en Amazon. El día de hoy les traigo una historia, una de las muchísimas historias que se cuentan de una de las zonas más importantes en términos de historias paranormales, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Me refiero a los Montes Apalaches. Estos se extienden a lo largo de unos 3.200 a 3.300 kilómetros en el este de Norteamérica. Van desde la isla de Terranova y Labrador en Canadá, pasando por las islas de San Pedro y Miquelón, hasta el centro de Alabama en los Estados Unidos. Además son de las cadenas montañosas más viejas del planeta. Y, como si esto fuera poco, existen, como ya mencionaba al principio, muchas historias y leyendas urbanas que tienen que ver con esta gran extensión de tierra. El día de hoy les voy a compartir una de ellas, una de las más famosas e inquietantes. Desde hace más de un siglo, en esta remota cadena montañosa del este, en este caso de los Estados Unidos, cientos de personas aseguran haber visto unas extrañas luces flotando entre la niebla. No son linternas, no son fogatas, aparecen en silencio, cambian de dirección y en ocasiones parecen observar a quienes las contemplan. Esto es el misterio de las luces de Brown Mountain. Brown Mountain se encuentra en el oeste del estado de Carolina del Norte, en el corazón de los Montes Apalaches. Mucho antes de que existieran carreteras, hoteles y miradores turísticos, estas montañas ya estaban cubiertas por densos bosques, profundos barrancos y una niebla que, al caer la tarde, parecía envolverlo todo. Durante siglos, las comunidades indígenas conocieron bien esta región. Más tarde llegaron exploradores, cazadores y colonos europeos, quienes encontraron un territorio tan hermoso como difícil de recorrer. Cuando cae la noche, la oscuridad es casi absoluta. El sonido del viento se mezcla con el canto de los insectos y el crujir de los árboles. En algunos puntos, la única iluminación proviene de la luna o de aquellos que algunos aseguran haber visto aparecer en las montañas. Hoy existe un mirador conocido como Brown Mountain Overlook. Cada año llegan hasta ahí viajeros, fotógrafos y curiosos con la esperanza de contemplar un fenómeno que ha desconcertado a generaciones enteras. Porque hay noches en las que, sobre el valle, comienzan a aparecer pequeñas luces que parecen flotar lentamente entre la niebla. Los relatos sobre estas misteriosas luces no son recientes. Algunas tradiciones atribuidas a pueblos indígenas de la región ya hablaban de extraños resplandores que aparecían sobre la montaña mucho antes de la llegada de los europeos. Una de las leyendas cuenta que eran las antorchas de guerreros caídos que seguían buscando a sus seres queridos entre la niebla. Otra afirmaba que se trataba de espíritus que nunca abandonaron aquellas montañas. Sin embargo, los primeros testimonios escritos comenzaron a aparecer a principios del siglo XX. Vecinos y viajeros describían pequeñas esferas luminosas de color blanco, amarillo e incluso rojo. Decían que surgían de improviso, permanecían inmóviles durante unos instantes y después se desplazaban lentamente por el valle. Algunos aseguraban haber visto una sola luz. Otros hablaban de varias al mismo tiempo, moviéndose como si respondieran a un patrón imposible de comprender. El fenómeno llamó tanto la atención que varios periódicos locales comenzaron a publicar artículos sobre aquellas apariciones. Muy pronto, las llamadas luces de Brown Mountain dejaron de ser una simple historia de montaña
para convertirse en un misterio conocido en todo el estado. Había quienes aseguraban que eran espíritus, otros pensaban que se trataba de un fenómeno natural aún desconocido. Pero todos coincidían en una cosa: las luces aparecían una y otra vez, y cuanto más personas intentaban explicar su origen, más difícil parecía encontrar una respuesta definitiva. Llegó a hablarse tanto de las luces de Brown Mountain que no tardaron en llamar la atención de personas que buscaban algo más que una explicación sobrenatural. En 1922, el misterio llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos. Ante la cantidad de testimonios, se solicitó al Servicio Geológico del país que investigara qué estaba ocurriendo realmente en aquella montaña. El encargado fue George Rogers Mansfield, un geólogo que llegó a la zona dispuesto a observar las luces y a determinar su origen. Durante su investigación, entrevistó a habitantes de la región y realizó observaciones desde distintos puntos. Utilizó instrumentos topográficos, brújulas, un barómetro e incluso una cámara fotográfica. Poco a poco comenzó a encontrar una posible explicación. Algunas de las luces que los testigos habían descrito podían corresponder a los faros de los trenes que circulaban a varios kilómetros de distancia. Otras parecían coincidir con las luces de automóviles. La distancia, la oscuridad y sobre todo la niebla podían hacer que aquellas luces parecieran encontrarse en lugares completamente distintos a su verdadero origen. En otras palabras, algo que para un observador situado en la montaña parecía una misteriosa esfera luminosa suspendida en el aire, podía ser en realidad un faro lejano cuyo resplandor se estaba distorsionando por las condiciones atmosféricas. La investigación de Mansfield concluyó que las luces no tenían un origen extraordinario y que una combinación de factores humanos y naturales podía explicar buena parte de las observaciones. Pero había un problema: las luces no desaparecieron. Con una explicación científica sobre la mesa, uno podría pensar que la historia de Brown Mountain había llegado a su final. Pero no fue así. Las personas continuaron asegurando que veían luces sobre las montañas y el fenómeno siguió formando parte del folclore de la región. Incluso hoy, el Servicio de Parques Nacionales reconoce que existen testimonios de luces extrañas sobre Brown Mountain que se remontan al menos hasta 1910. Entonces, ¿qué son realmente las luces de Brown Mountain? Quizá algunas de ellas sean exactamente lo que los investigadores propusieron hace un siglo: luces de automóviles y trenes deformadas por la distancia, la niebla y la oscuridad. Pero quizá esa explicación no sea suficiente para cada uno de los testimonios. Porque existe algo fascinante en este caso. Durante más de 100 años, generaciones enteras han mirado hacia la misma montaña y han asegurado ver algo inexplicable. No necesitamos convertir esas luces en fantasmas para reconocer que el fenómeno dio origen a una de las leyendas más persistentes de los Apalaches. Y quizá, en una noche particularmente oscura, mientras la niebla cubre las montañas y una pequeña luz aparece a lo lejos, todavía quede alguien preguntándose exactamente qué es lo que está viendo. Existen castillos cuyas piedras han sobrevivido a guerras, a epidemias y al paso de los siglos. Pero algunos guardan algo más, algo que no aparece en los libros de historia: una voz, una risa, el eco de una niña que, según cuentan, desapareció sin dejar rastro hace más de 600 años. Su nombre era Gwendalina Malatesta, aunque casi nadie la recuerda así. El mundo la conoce como Atsurrina. Dicen que nació con una rara condición que hacía que su piel y su cabello llamaran la atención, pues era albina. Para protegerla de quienes veían esas diferencias como un mal presagio, sus padres la mantuvieron casi toda su vida dentro de los muros del castillo de Montebello, hasta que una tarde de tormenta persiguió una pelota que rodó por unas escaleras. Los guardias escucharon un grito, corrieron tras ella, pero la niña simplemente había desaparecido. Desde entonces, generación tras generación,
Muchos aseguran que cada 5 años, durante el solsticio de verano, el castillo vuelve a llenarse con el sonido de una pequeña voz infantil. ¿Es solo una leyenda nacida del paso del tiempo? ¿O realmente hay algo esperando bajo las antiguas piedras de Montebello? La historia comienza en 1375. Ruggiero y Domenico tienen una única responsabilidad: vigilar a la niña y evitar que alguien de fuera la vea. Azzurrina es alegre, curiosa y está cansada de vivir a escondidas. Su madre intenta oscurecerle el cabello, pero el tinte vegetal deja reflejos azules. La niña pregunta continuamente: ¿por qué no puedo salir? Ruggiero nunca sabe qué responder. Durante varios días ocurre algo extraño. Azzurrina asegura que una niña juega con ella desde el otro lado de las paredes. La llama Bianca. Los guardias creen que es una amiga imaginaria, consecuencia del aislamiento, pero Azzurrina les explica: no es imaginaria, vive debajo del castillo. Luego comienzan a escuchar la pelota rebotando durante la noche, aunque la pelota permanece guardada en un cofre. El 21 de junio se desata una tormenta. Azzurrina juega cerca de la escalera que conduce a la nevera subterránea. Su pelota rueda escalones abajo. Ruggiero intenta detenerla, pero ella sonríe y dice: no tengas miedo, Bianca me la devolverá. Desciende. Los guardias escuchan primero la pelota, después la risa de Azzurrina y finalmente una segunda risa infantil, procedente de una profundidad imposible. Cuando bajan, no encuentran a nadie. Solo ven unas pequeñas huellas descalzas sobre el polvo. Las huellas llegan hasta una pared de piedra y continúan verticalmente por ella, como si la niña hubiera caminado hacia arriba. Tras la desaparición, Ruggiero queda consumido por la culpa. Cada noche baja a buscarla. A veces escucha a Azzurrina llorando detrás de la pared. Ruggiero, abre. Él golpea las piedras pero no encuentra ningún hueco. Años después, ya anciano, regresa al castillo durante otro solsticio. Ha pasado toda su vida esperando escucharla otra vez. Y finalmente oye la voz: Ruggiero, ya puedes entrar. La pared se abre. Dentro hay un corredor que no pertenece al castillo. Al fondo está Azzurrina, todavía de 5 años, sosteniendo su pelota. Junto a ella hay muchos otros niños vestidos con ropas de distintas épocas. Ruggiero comprende que Bianca nunca fue una niña concreta. Es el nombre que los niños desaparecidos dan a aquello que vive debajo del castillo. Azzurrina le extiende la mano. Me prometiste que nunca me dejarías sola. Ruggiero entra y la pared vuelve a cerrarse. A la mañana siguiente nadie encuentra su cuerpo, pero desde entonces, cada 5 años, las grabaciones no contienen solamente la voz de una niña. También se escucha a un hombre anciano que repite: no bajes, Azzurrina, no bajes. Todos los derechos reservados. Naucalpan 2026.